Entonces yo os voy a hablar hoy de reducir. Os voy a hablar de varios aspectos de lo que significa el decrecimiento y me apetecía empezar este ratito de charla dándos una cita de Yayo Herrero, que es una mujer a la que yo admiro mucho y que dice: las sociedades occidentales, sobre todo a partir del capitalismo, han construido una forma de organización de la vida, un modelo social y cultural que le ha declarado la guerra a los cuerpos y los territorios, le ha declarado la guerra a la vida. Me parecía un bonito punto de partida para contaros qué es el Ayurveda. El Ayurveda, la palabra Ayurveda viene de dos términos: Ayur, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento. La base de conocimiento que ha dado lugar a muchas filosofías en India, la transmisión oral inicial, una filosofía vital tremenda, ¿no? Entonces, uno de los grandes maestros, el primero que puso el Ayurveda escrito, porque se transmitió también oralmente durante mucho tiempo, habla de qué es la vida, ¿no? Y cuando dice qué es la vida, dice que es la unificación de cuerpo, mente y espíritu en un tiempo y en un lugar. Es decir, esto es muy fuerte porque al final, reflexionando sobre ello, no considera vida simplemente un pasar, esos momentos en los que somos como trocitos de carne andando, pero que la conciencia no nos acompaña, para Charaka no es vida. También considera que la vida es la continuidad de la conciencia. Sobre de este punto parte el Ayurveda, que tiene como objetivo conseguir bienestar, conseguir una salud óptima, con una aproximación holística al individuo. Y con una aproximación efectivamente que tiene en cuenta, pues, lo que os he dicho: cuerpo, mente y espíritu. Es una medicina que es preventiva en gran parte, pero además también trata, es decir, tiene además apartados como la cirugía, la obstetricia, es decir, es una medicina completa, basada en remedios y en tratamientos naturales. Y, en fin, su antigüedad, en India no puedes hablar mucho de antigüedad porque las opiniones son muy diversas. Hay gente que dice que son 5.000 años, hay otros que dicen que son 3.000, pero, en fin, es probablemente más antigua incluso que la medicina china. Entonces, bueno, tenemos esa forma de mirar el mundo, que es la forma de la medicina ayurvédica, que contrasta mucho con la forma de nuestra medicina, de la medicina occidental, y de nuestra mirada occidental, porque desde hace muchos años, desde que Descartes empezó a separar y a hacer diferencias entre el que pensaba y lo que pensaba, en el que empezaron a hacer diferencias entre qué es superior, si la mente o el cuerpo, y siempre la mente sale ganando, o la predominancia, por ejemplo, del hombre sobre la mujer o del hombre sobre la naturaleza. Tenemos un marco conceptual en Occidente que levanta un muro entre nosotros, entre los humanos y el resto del mundo vivo. Y yo creo que estamos viendo durante estos tiempos, efectivamente, las consecuencias de esta separación tan profunda. Uno de los principios de la Ayurveda es que para habitar este espacio, para habitar el mundo, tienes que conocerte y tienes que conocer dónde estás. Yo os he sacado una especie de conclusiones que son mis conclusiones muy sencillas sobre aspectos que me llaman la atención y que me gustan mucho de la Ayurveda, como son el hecho de la claridad frente a la ignorancia. Es decir, según la Ayurveda, la vida no tiene más objetivo que la propia existencia. Es decir, ni búsqueda de la felicidad, ni nada por el estilo, sino que existir es la máxima expresión. Existir intentando sacar nuestro máximo potencial. En realidad no es importante que yo sea una terapeuta ayurvédica o profesora de yoga, o que alguna de vosotras seáis abogadas o que seáis ilustradores, sino que esos son simplemente herramientas que nos ayudan a expresarnos y a desarrollarnos, pero realmente somos vida en estado puro.
Por otra parte, otra cosa que me gusta mucho es que nos considera el individualismo tan propio de nuestra cultura. El Ayurveda no lo tiene absolutamente en cuenta, es decir, considera que, bueno, eso lo digo yo, que es una falacia y en realidad es un concepto que es el más concepto de todos los conceptos, porque no hay nada que exista independientemente. Estamos totalmente relacionados y el Ayurveda tiene muy en cuenta efectivamente el entorno, tiene muy en cuenta conocer el día, las diferentes fases del día, las diferentes fases del año, las estaciones. Y, por ejemplo, nos aporta rutinas conociendo esos tránsitos como para que podamos habitarlo con mayor conciencia y con mayor salud. Mi otra conclusión con respecto a la Ayurveda es que, como ya os he dicho antes, considera que no somos solamente un cuerpo, sino que somos mucho más. Yo creo que las mujeres en este sentido tenemos una cierta ventaja sobre los hombres porque simplemente con el ciclo menstrual ya sabemos que no somos la misma el día 1 o el día 21. Entonces, es decir, tenemos muy claro que somos una combinación, una sopa, una mezcla, una materia corporal que es una mezcla de emociones, energía, mente, espíritu, ¿no? El Ayurveda no trata parcialmente y además considera, bien, no trata parcialmente, sino que nos considera bajo todos esos aspectos, bajo el aspecto físico, mental, nos observa, nos diagnostica y nos trata desde un punto de vista amplio. Y por otra parte, considera que somos únicos e irrepetibles y como tales elementos únicos y irrepetibles, no hay unos ciertos, por supuesto, unos ciertos tratamientos establecidos, pero cada caso se contempla como lo que es, algo que no es exactamente igual que el caso de la otra persona que acaba de pasar por mi consulta. Todos me parece que os suena, ¿no? El tema de que divide los biotipos humanos en tres, que son Vata, Pitta y Kapha. No los voy a tratar porque creo que es muy extenso y lo veremos en el retiro, pero sí, simplemente por si os suena, huir un poco de la definición que se da normalmente, asociándolo simbólicamente con los elementos, y contaros que Vata es el conocimiento corporal y el movimiento, es la inteligencia que rige todo nuestro cuerpo. Pitta es el metabolismo y la capacidad de transformación y Kapha es la estabilidad, el crecimiento y la reparación. Bueno, y ya entramos un poco en lo que os quería contar. La Ayurveda considera que las causas de la enfermedad, o sea que hay dos tipos de enfermedades, las que se producen por exceso y las que se producen por deficiencia. Entonces nosotros estamos, o sea, las enfermedades por deficiencia las trata nutriendo de forma muy sencilla, las enfermedades de exceso las trata reduciendo. Entonces a mí lo que me interesa es la reflexión sobre el tipo de sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad hiperconsumista, hipermóvil, hiperproductiva, hiperabundante, que lo que está consiguiendo es mermar la diversidad del planeta. Ya se empieza a hablar de forma general y se escucha de forma general los términos de crecimiento, reducción, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos empiezan a sonar muy mucho, empieza a ser una narrativa común, ¿no? Y además es curioso porque cuando hablamos de reducción nos entra como una especie de canguelo porque lo asociamos normalmente, yo no sé por qué es, si es una cierta memoria epigenética o si es, no sé, algo muy anclado en nuestra psique, pero lo asociamos, la reducción la asociamos con carencia, con falta, es decir, quizá la única reducción que nos guste es la reducción de peso, pero el resto nos parece todo muy extraño, ¿no? Y sin embargo, en Ayurveda el concepto de vacío es un elemento fundamental. Es decir, el vacío es uno de los 5 elementos, junto al agua, la tierra, el fuego y el aire, que configuran nuestro universo, que configuran toda nuestra comida, las estaciones, los lugares, la constitución humana, los doshas, las hierbas, las enfermedades, los tejidos. De alguna manera el vacío es
espacio en el que todo el resto de elementos pueden jugar, combinarse y hacer las infinitas configuraciones que dan lugar a nuestro mundo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en Ayurveda, desde el punto de vista del alimento, se considera que la cantidad que debemos comer, espera, voy a subir las manitas, así, la cantidad que debemos comer cada día, no sé si se ve, es la cantidad que cabe en crudo en este cuenquito de las manos de cada uno de nosotros. Bien, imagínate que esto lo has rellenado de tu arroz, de tu proteína vegetal, de tus verduritas, que luego después las cocinas. Lo que nos dice la Ayurveda es que la mitad de este espacio, que es el espacio aproximado de nuestro estómago, la talla de nuestro estómago, se tiene que rellenar con comida. Una cuarta parte con líquido o con nutrientes muy líquidos. Y otra cuarta parte tiene que estar vacía. Es decir, para que la digestión se desarrolle, para que ayudemos al estómago a que haga los movimientos necesarios para la digestión, necesitamos vacío. Y eso está presente en nuestra digestión y en la concepción ayurvédica de tantos y tantos procesos de los que suceden día a día, ¿no? Entonces, el vacío, la reducción, es también uno de los tratamientos que utiliza el Ayurveda. Como os decía antes, las enfermedades que son por deficiencia, en esas enfermedades se nutre, en las enfermedades por exceso se aplican diferentes terapias que tienen que ver con el secado, con la desintoxicación, con la supresión, incluso con la cirugía, y una de ellas es el ayuno. Entonces, del ayuno os quería hablar yo hoy como una herramienta que podemos aplicar en este momento, en el aquí y ahora, en el confinamiento y en la estación en la que nos estamos moviendo, que es la estación de primavera. Entonces, el Ayurveda considera muy importante el ayuno, pero nunca considera ni que es una herramienta universal ni que se puede aplicar a todo el mundo. Y además es realmente muy cauteloso. Es decir, es muy importante a quién se le aplica el ayuno, el dónde, en qué momento, el cuándo y el cómo. ¿De acuerdo? Estamos en primavera y en primavera empezamos con una primavera fresquita porque hemos tenido afortunadamente muchas lluvias, una estación, pues eso, con mucho agua en la que empieza a subir la humedad ambiente. Venimos de un momento en el invierno en que tenemos un fuego digestivo maravilloso y súper poderoso que es capaz de digerir todo. Cuando entramos en la primavera, el fuego digestivo sigue siendo alto, pero no lo es tanto. Empieza a menguar. No tiene la misma capacidad, el mismo poder de dividir, de crear ese jugo básico que al final va a acabar convirtiéndose en cada uno de nuestros tejidos. Entonces, esta estación de primavera, es la estación en la que de alguna manera la protección que ha generado CAFA durante el invierno, que es necesaria para proteger nuestro sistema nervioso, para conservar nuestro calor, bueno, vamos a tratarla como sustancia que tiene un carácter mucoso en algún momento, pero que es sobre todo una capa protectora. Esa mucosidad ya no nos sirve. Y sin embargo, en este momento, en el momento primaveral, lo que nos puede producir es un estancamiento energético. Es decir, si no nos alimentamos diferentes, si no adoptamos diferentes estrategias en este momento primaveral, lo que nos puede ocurrir es que se nos obstruyan los canales y que nos lleven al estancamiento energético y a la pesadez. ¿Vale? Entonces no podemos comer lo mismo que en invierno, no podemos hacer el mismo tipo de ejercicios, es decir, tenemos que hacer un ejercicio más fuerte, no podemos hacer el amor con la misma frecuencia, lo podemos hacer más en esta época de primavera. O sea que hay un cambio de escenario, un cambio de panorama. Esta estación es la mejor para ayunar.
Entonces, cuando oímos ayuno, normalmente se nos ponen los pelos un poco de punta y nos asustamos un poco porque es, ¡buah! Madre mía, o sea, vamos de cabeza al hambre, ¿no? Bien, pues contaros que no es este el concepto que se tiene en Ayurveda. De hecho, en Ayurveda se considera que el ayuno puede tener un cierto peligro, entonces se le tiene muchísimo respeto. Y no predica abandonar completamente la comida, salvo en determinados casos de enfermedad y siempre con una cadencia, una aproximación al ayuno muy lenta y muy medida, sino que normalmente lo que hace es que nos guía a consumir un tipo de comida ligera, a reducir la cantidad de acuerdo con la naturaleza de cada uno de nosotros, de su dosha, de si eres más pita, más kapha o más vata. Entonces, por supuesto, una persona delgada, nerviosa, con poca chicha, no va a hacer el mismo tipo de ayuno, aunque lo necesite también en algún punto. Bien, y no va a ser más tan estricto como puede ser en una persona que tenga una acumulación más importante de peso. Bien. Eh, ¿Y por qué se considera el ayuno peligroso, entre comillas? Pues se le considera en cierto modo peligroso porque se considera el cuerpo en India. India es una cultura que está muy dada a las metáforas y considera el cuerpo como una lámpara a la que no le sienta bien ni tener demasiado aceite porque la mecha se empapa demasiado y no tira, ni tener demasiado poca porque entonces consume todo y se seca. Entonces, esa es la metáfora que utilizan para el cuerpo y, por tanto, eliminar toda la grasa, eliminar todo el alimento del cuerpo se considera que entraña un cierto riesgo. Es decir, si no ayunamos bien, nuestro fuego, que se considera sagrado en Ayurveda porque es el fuego digestivo, y nuestro metabolismo puede desequilibrarse. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve este fuego? Este fuego nos sirve para procesar toda la comida que consumimos, para transformarla en alimento, en tejido, en cada uno de los tejidos que nos componen, en hueso, en lágrimas, en uñas, en piel, en musculatura, en sangre, en plasma. Entonces, para eso nos sirve Agni, pero también nos sirve para eliminar las toxinas. Y el objetivo del ayuno es que, librando a Agni de su obligación al fuego de estar procesando comida en algún punto, lo que vamos a conseguir es que se dedique a limpiar la trastienda, todo aquello que no consigue limpiar en el día a día porque se le acumula el trabajo. Estamos todo el día, si os dais cuenta, introduciendo comida en nuestra boca. Somos una cultura que ya ni siquiera respeta las 2, 3, 4 o 5 comidas al día, sino que el picoteo es una parte esencial de nuestra, bueno, no es esencial, pero se da muchísimo en nuestra existencia. Entonces, no dejamos que se procese esa labor de limpiar toxinas, de limpiar estancamientos, ¿no? Entonces, dentro del proceso de ayuno hay muchísimas formas de ayuno en Ayurveda. Normalmente se tienen que guiar siempre, sobre todo cuando entramos en esas opciones más profundas, las más, no sé si habéis oído hablar del panchakarma. El panchakarma es un proceso de desintoxicación que introduce muchas técnicas de tratamiento corporal, muchos masajes, dependiendo del caso, tiene enemas, tiene vómito, y es, yo creo, que el sistema de desintoxicación más sofisticado que tenemos en esta cultura universal, ¿no? Pues dentro del panchakarma profundo también se contempla el ayuno profundo, pero ya os digo, muy medido, muy paulatino, muy controlado, para no paralizar el metabolismo. Yo he visto a una persona con el metabolismo paralizado después de haber estado sometida a un tratamiento erróneo, y realmente ahí me entró muy bien en la cabeza lo que el médico que me formó me contaba, ¿no?
Pero, sin embargo, hay formatos que podemos utilizar. Y hay un formato que os he traído hoy aquí, que en principio se considera como un invento contemporáneo, pero es algo que la Ayurveda lleva utilizando muchísimo, muchísimo tiempo, que es eh, el ayuno parcial, el ayuno, ay, ¿cómo se llama en castellano? Bueno, intermitente, efectivamente, el ayuno intermitente. Entonces, os voy a explicar las posibilidades que tenemos de hacer ayuno intermitente sin peligro. Es decir, primero, tenemos que ser personas en un estado de salud. O sea, no tenemos que estar ni en un proceso de un catarro, ni de una gripe, ni un proceso intestinal. Es decir, ayunamos cuando estamos bien, cuando estamos sanos, ¿vale? Si ayunáramos en caso de fiebre o en caso de enfermedad, es bajo la supervisión de un médico. Y partiendo de este punto, de estar sanos, el ayuno intermitente lo que contempla es que comemos unas horas durante el día, pero dejamos un espacio. No vamos a dejar de comer un día entero, pero vamos a dejar un espacio. Y os cuento las diferentes modalidades. Una modalidad sería la menos interesante, porque es la que no tiene efectos terapéuticos realmente, es la que haces 2 comidas al día, bueno, en todas haces 2 comidas al día, pero una es a las 8 de la mañana aproximadamente y la otra es a las 8 de la noche. Es decir, consigues con eso 12 horas de ayuno, ¿vale? Se considera que en principio en Ayurveda que esta es una forma de vida que todo el mundo debería comer solamente 2 comidas al día en general, salvo en determinadas edades, en determinados problemas, en determinadas constituciones. Eso hay que verlo en detalle, ¿no? Pero en principio, para las personas con un estado de salud adultas, comer 2 veces al día sería suficiente, pero no solamente este intervalo, sino que podemos hacer intervalos mayores. Otra posibilidad es hacer la primera comida a las 8 y la segunda a las 6 de la tarde. Con eso conseguimos 14 horas de ayuno y esto es apropiado, todavía no hemos tratado los doshas, pero es apropiado más para constituciones como la anterior. La anterior de las 12 es para constituciones vata, las personas como más etéreas, las menos encarnadas de alguna manera, las personas más nerviosas, con un sistema nervioso tremendamente vivo y activo, estas personas no pueden dejar de comer demasiado tiempo, ¿no? Entonces, normalmente se aplica a los vata. Cuando ya entramos en las 14 horas, es decir, dejar 14 horas de espacio sin comer, de 8 de la mañana, segunda comida, a las 6 de la tarde y luego ya no comer nada hasta el desayuno, esto es más apropiado para los pita y los que tienen una constitución kapha. Hay otro que va un poquito más allá, con 16 horas de espacio entre el desayuno y la comida, que sería desayunar a las 8 y comer a las 4. Con eso estamos consiguiendo 16 horas. Y esas 16 horas de descanso es un espacio que le va muy bien también al tipo de constitución Pitta-Kapha, ¿no? Y por último, el más terapéutico consiste en desayunar a las 8, aprox, y tomar la segunda comida a las 2 de la tarde y ya no comer más hasta el desayuno del día siguiente. Eso nos proporciona 18 horas de ayuno. Este tipo de ayuno se hace normalmente cuando una mezcla, las personas que son Vata Kapha tienen su propia naturaleza agravada. La combinación Vata Kapha es una combinación que desde el punto de vista de la enfermedad es muy sensible al desequilibrio, muy sensible a la enfermedad. Para haceros una idea, una diabetes es una enfermedad Vata Kapha, una obesidad mórbida es una enfermedad Vata Kapha, ¿no? Entonces, está indicado para este tipo de desequilibrios. En caso de obesidad hay un tratamiento de ayuno
prolongado, paulatino y en fin, alineado junto con otros tratamientos, pero para pequeños agravamientos de este tipo de ayuno está muy bien. Mejora el metabolismo, nos ayuda a perder peso, reduce el colesterol y, y es muy interesante en casos de diabetes, la diabetes inicial, no la diabetes profunda, y especialmente cuando hay resistencia insulínica, resistencia a la insulina. No está, está contraindicado, perdona, cuando se está tomando medicación para la diabetes. Y bien, y por último, contaros que es más saludable ah, no prescindir del desayuno, es decir, que el desayuno se considera en Ayurveda, al menos en la zona norte de India, que es donde yo me he formado, porque también he oído también otras opiniones en la zona sur que no he podido contrastar, pero se considera que el desayuno es la comida más importante del día y que tiene que ser totalmente completa, es decir, que tiene que tener proteína, que tiene que tener vegetal crudo, vegetal cocido, que tiene que tener hidratos de carbono, tiene que tener espacio también. eh, pero por eso recomiendan que es más interesante no saltarse el desayuno y trabajar con estas dos cosas, con el desayuno y la comida, eliminar la cena y no eliminar el desayuno. ¿Sí? Ya sé que ahí hay luego después muchos formas de comportarnos, muchas dinámicas, muchas rutinas que tenemos establecidas, que alguna de vosotras quizá podéis decir, esto puede ser terrible, porque hay gente que está muy acostumbrada a no desayunar, pero yo realmente mi práctica va de esta forma y también la energía que me proporciona a lo largo del día es increíble. Y una forma de hacer un pequeño programita con esto que os he contado sería empezar gradualmente a hacer ayunos de 12 horas para ir pasando a los ayunos de 14 horas, al de 16 horas y quizá hacer un ayuno de 18 horas una vez a la semana. Un tema también importante e interesante es no se entra en el ayuno de golpe. No nos hemos puesto moradas a pizza un día y entramos a ayunar al día siguiente. No nos hemos inflado a hidratos de carbono un día y al día siguiente decidimos que lo tenemos que bajar todo y que no vamos a comer. Es decir, tenemos que pasar primero unos días por una dieta saludable, completa, y después de eso podemos empezar a restar. Siempre esa precaución, ese cuidado, ese mimo de ser guardianas de nuestro fuego, de nuestro metabolismo. Las personas con resistencia insulínica sería recomendable que hicieran el intermitente entre 14 y 16 horas. Y bien, hasta aquí mi intervención. Espero no haberme pasado mucho eh, de mi tiempo asignado y simplemente decir que me parece muy interesante en estos tiempos en los que realmente nos estamos dando cuenta en el confinamiento, las consecuencias de nuestro proceder como cultura, como sociedad, ¿no? Quizá empezar a contemplar este aspecto de la reducción en muchas facetas de nuestra vida y quizá el ayuno sea una de ellas. Así que, bien,